la historia que hermanos contaron. Una historia contada a propósito de los intereses de una élite y de un sector territorial espacial. Hoy es un buen día para hablar de eso, porque hoy se cumple 201 años de la batalla de Pichincha. 202 años de la batalla de Pichincha. Y es importante preguntarnos acerca de los objetivos que la campaña del sur, que el proyecto bolivariano le asignó a la batalla de Pichincha, y comparar ese proyecto materializado por la brillante victoria del ejército patriota prácticamente a la vista de todos los habitantes de Quito, quienes han tenido la oportunidad de conocer esta ciudad, saben que Pichincha domina la ciudad. Y fue en la falda de ese volcán donde se produjo la batalla. Una confrontación que permitió al entonces general Sucre demostrar una vez más sus capacidades estratégicas y militares. Ustedes lo conocen porque han leído probablemente más que yo acerca de los pormenores de esa batalla. Pero esa batalla se hizo con un propósito. Esa campaña se desarrolló con unos objetivos. Y nosotros hoy, con mucho respeto a quienes no compartan nuestro punto de vista, creemos que esos objetivos que orientaron la campaña, que sirvieron de base al tránsito nocturno silencioso de todo un ejército a través de una ciudad tomada por las fuerzas monárquicas para precisamente combatir desde la falda de Pichincha cuando lo realizan y por donde los realizan no lo realizan. Muy a nuestro pesar, creemos que Ecuador hoy en día está divorciado como nación de esos objetivos. Por eso decimos que es una obra fecha para desarrollar la serie de brillantes ponencias que todos nuestros participantes han esbozado y que por supuesto formarán parte de una obra colectiva que en su oportunidad el Centro Nacional de Estudios Históricos publicará. Esperamos que sea este mismo año. Para dar a conocer la decodificación de esa década prodigiosa de transformaciones que arrancó en Venezuela y que hoy en día está prendida prácticamente en todo el mundo, sin ninguna exageración. Veamos la causa palestina y allí podremos entender por qué la llama, la espada bolivariana realmente recorre al mundo que quiere libertad, justicia, igualdad, inclusión, como están el pensamiento del libertador Simón Bolívar y de sus más brillantes oficiales, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, nos señalará dos casos nada más, que dan una importante correctiva. De manera que mi función aquí es simplemente saludarlos, agradecerles el interés puesto
en la convocatoria impulsada por un equipo coordinado por nuestro calificado investigador Jesús Peña, y darle la bienvenida a este centro, a estas instalaciones. He invitado, si tienen interés, en que publiquen en nuestras ediciones banqueras, bien sea artículos de divulgación en la revista Memorias de Venezuela, bien sean artículos más especializados en la revista Tierra Firme, o una revista amplia de historia y ciencias sociales, o si quieren en revistas mucho más específicas como es nuestro grupo. Tenemos una convocatoria abierta de esta revista Nuestro Sur para publicar el número 21, que estará precisamente dedicado a la campaña. De manera que bienvenido y esperamos los resultados de este simposio. Muchas gracias. En torno a las perspectivas que se van dando y ese problema puntual que fue la crisis financiera entre el 94 y el 96, bueno, trataría de comprenderlo fundamentalmente en torno a un gran marco, ¿no? Que es precisamente la deconstrucción, el colapso de la democracia representativa en Venezuela, que se va a dar, digamos, de una forma muy evidente, muy fenomenológica en esta década de 1990. Por esta persona, si te puedes. Fíjense que la idea de hoy trabajar es que, bueno, el marco problema de la década de los 90, trabajarlo fundamentalmente a partir de un apartado que es, bueno, derivado de lo que es historia cultural como enfoque teórico-metodológico, tomando uno de los aspectos para la misma, que es la cuestión del imaginario, ¿no? O sea, para ello hemos trabajado, digamos, algunos referentes teóricos, que aquí hago, digamos, una pequeña reseña de uno, quizás los más destacados, fundamentalmente para, digamos, cada uno de los componentes que conforman este problema planteado, ¿no? El tema del imaginario, tenemos referentes como a Cornelio Castoriadis, que ha sido fundamental para avanzar en este sentido, ¿no? Que digamos, el centro de sus investigaciones va del hecho como las instituciones, al final de cuentas, terminan siendo representaciones simbólicas, ¿no? De lo que consideramos está marcado dentro de un sistema en específico. Bueno, Charles Taylor, que también complementa el tema de los imaginarios sociales, Jacques Derrida, que trabaja ese concepto de desconstrucción, ¿no? que es más o menos lo que a nosotros nos interesa también abordar. Chartier, digamos, uno de los eméritos de la historia cultural francés, que se va con el tema de las representaciones, los símbolos y los significados, que también para nosotros es clave comprenderlo. Ortega y Gasset, que, digamos, de allí trabajamos el supuesto de lo que va a ser el tema generacional, las generaciones, ¿no? Que más vamos a ver la importancia que tiene más adelante. Y bueno, por O'Neill, que sé que el profesor Altamonte va a trabajarlo más a profundidad más adelante, pero que digamos que conecta ese gran marco teórico con lo que es la realidad venezolana, ¿no? Ojo, esto es solamente como una pequeña muestra de todos los autores que se trabajan en un problema que lo he tratado de marcar en el hecho muy simple: cómo es la relación simbólica que tiene el venezolano en la década de los 80 y los 90 con respecto a la democracia representativa, y cómo esa relación simbólica que se puede, digamos, enmarcar dentro del imaginario, dentro de un imaginario conformado, empieza a quebrarse, a erosionarse de forma progresiva. Ya en la década de los 80 entra en un estado de colapso en la década de los 90, y esas bases simbólicas, a estar, digamos, ya detonada, van a generar una ruptura entre el ciudadano, o sea, el venezolano de la década de 1990, con respecto a lo que representa o lo que representaba la democracia representativa, y que en esa lectura simbólica va a estar una de las capas fundamentales en lo que va a ser la elección de un modelo distinto a lo que significaba esa democracia representativa, ¿okay? Lo que significaba, o mejor dicho, lo que dejó de significar en la década de los 90, porque vamos a ver más adelante como parte de esa elección que se hace en el 98, va también a retomar mucho de lo que quizá esa democracia representativa como fundamento al final de la década de los 50 también representó para la ciudadanía venezolana. Uno de los puntos y cumbres fundamentales para entender esto es entender a qué tipo de sociedad nosotros nos estamos enfrentando en la década de los 90. Hay, digamos, varias descripciones en este sentido. Moisés Naim, que digamos fue uno de los
actores primordiales de la conformación de algo que se llamó el Gran Viraje en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, junto a Ramón Piñango, en 1984, 85, la Segunda República en el 86, genera una categoría que me parece importante, que es, digamos, Venezuela, una ilusión de armonía, ¿ok? O sea, el caso venezolano en la década de los 70, digamos, con la expansión de lo que va a ser el modelo económico, la expansión de la renta, la distribución de la misma, va a crear una especie de escenario, o que un escenario ilusorio a su consideración, en la cual entonces la sociedad venezolana, digamos, se dibujó una serie de parámetros aspiracionales que de alguna forma fueron relacionados con, digamos, la eficiencia o no del sistema venezolano, ¿ok? Del sistema democrático venezolano. Aquí vemos como él lo describe, una poco de síntesis, que bueno, que dice que la fortuna petrolera ha hecho posible que nuestra población tenga grandes aspiraciones personales y sobre el desarrollo del país, de ir con frecuencia a Margarita, Curazao, Miami, Nueva York, París, Samorí. Bueno, todo esto que más o menos va a estar enmarcado también con las referencias que se van a manejar con la consolidación y expansión de una clase media en Venezuela, ¿okay? Uno de los puntos fundamentales en esto es que esa sociedad aspiracional es una sociedad que también se va a manejar como que esas aspiraciones son ciertas, ¿okay? O sea, hay un plano concreto en el cual las aspiraciones no son ilusiones, sino que son ciertas. ¿Son ciertas en qué sentido? En que hay una posibilidad de adquirir bienes materiales, de acceder a educación importante, y que cuando eso empieza a erosionarse, va a haber entonces, digamos, vamos a ver, sobre todo después del 83, cómo esa democracia, ese sistema empieza a ser puesto en juicio, ¿okay? Porque por los valores de la ciudadanía, esos valores que dice, bueno, esto para mí es la democracia, y este sistema no defender sobre la democracia, bueno, es un sistema que tenemos que cambiar. Otro de los puntos fundamentales como para arrancar es definir a qué tipo de venezolanos nosotros hacemos referencia en la década de 1990. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que también describir al sujeto que va a ser quien va a juzgar el sistema modelo democrático. O sea, ¿quién es ese venezolano en la década de 1990? Hay, digamos, varias perspectivas que se han aceptado en esto. Me parece interesante una desarrollada por una psicóloga social, que es Senta Senfield, que, bueno, manejó el hecho de que para la década de 1990 en Venezuela se conjugaron tres tipos de venezolanos. Un venezolano prepetrolero, o sea, una generación que ya tendría unos entre 60 a 80 años para esa época, que tiene unas características, bien, que bueno, ella hace unas descripciones allí importantes, que bueno, que es más ligado quizás con el mundo preurbano, con el mundo rural, con la extracción petrolera, económica. El venezolano petrolero, ¿okay? Que es el venezolano que va a ser el eje fundamental en ese juicio, porque va a ser ese nació entre la década de 50, 60, 70, que para la década de 90 es el eje productivo del país. O sea, son las personas que tienen entre 20, 30, 40 años y que, digamos, son el motor, por así decirlo, productivo del país, son los que están en los cargos directivos de empresas e instituciones, digamos, son el grueso de los que llevan las decisiones políticas del país. Y el venezolano postpetrolero, que bueno, que son los nacidos entre los 80, fundamentalmente 80, 80 y 90, que se hace una descripción interesante porque llaman los huellos durmientes, ¿no? Ella tenía como la descripción de que esa generación de los 80, digamos, había nacido en las mieles del sistema rentista y no era una especie de generación boba, por así decirlo, pero era la generación que le iba a tocar afrontar la decadencia y la crisis del modelo rentista. Es fundamental ver entonces a ese venezolano petrolero como el sujeto que va a ser, que va a enjuiciar, por así decirlo, el modelo democrático en la década de 1990. Ahora, ¿cuáles son los valores, cuáles son esos cimientos de ese imaginario en la década de 1990? En primer lugar, esos cimientos no surgen necesariamente en la década de 1990, en la década de 1980, se van construyendo paulatinamente. Y se van construyendo paulatinamente en función a que cómo Venezuela, después, sobre todo después del año 36, se empieza a asumir como un país petrolero. Cuando digo año 36, no es porque en el 36 Venezuela sea un país económicamente petrolero, pero en el 36 quizás es el primer brote en donde simbólicamente el país se asume como petrolero. O sea, cuando el país va a la huelga petrolera en el año 36, digamos, se asume ya que el petróleo tiene un factor importante en lo que somos como sociedad. Entonces, los partidos políticos exitosos, que eran los partidos modernos. Y lo que traigo como propuesta para la discusión es precisamente poner a discutir, poner a
a la consideración de un debate entre nosotros. Algunas perspectivas de un texto que yo creo que es cardinal dentro de los textos de historia venezolana, es el texto de Fernando Cornil, El Estado Mágico de la Naturaleza y Heroísmo de Venezuela, un texto que en sí mismo precisamente se redacta, ¿no? La democracia de partidos, la democracia del punto de vista está pereciendo, está agotada, en un momento de debilidad. Y en ese momento de debilidad, precisamente en el momento crítico no solamente del orden del punto fijo, sino yo creo que de todo un siglo de política, de todo un siglo de hacer política, y en ese momento se empiezan a ver varias cosas mucho más claras, ¿no? Entonces el texto llama la atención a mí me llama la atención que tuvo muy poca recepción en el campo de los historiadores, un poco una recepción muy pobre, ¿no? Ha tenido algunas, es un texto que como que se revitaliza, sus discusiones en torno al texto se revitalizan recurrentemente, ¿no? Sobre todo en momentos donde que obviamente vivimos en una crisis del Estado petrolero, ¿no? Es una perspectiva, bueno, que, como dije, tuvo muy poca recepción, ha tenido muy poca lectura de los historiadores. Yo pregunto siempre y no lo han leído, y una parte de los colegas no lo han leído todavía, no reconocen a Cornil como un historiador. Probablemente hay varias razones, ¿no? Yo coloco aquí las que son como más vinculadas a la teoría o a la tecnología, ¿no? Y hablaré entonces de la conformación de la historia, ¿no? Como un saber moderno, previamente. La historia, ¿no? La disciplina de la historia hace parte de un conjunto de disciplinas, ¿no? Que en general, en términos generales, llamamos ciencias sociales, o a veces llamamos ciencias humanas, a veces a finales del siglo XIX y principios del XX se llamaban las ciencias del espíritu. Y esas ciencias, bueno, que se conforman como su preocupación fundamental es en principio, la preocupación por el cambio social, por lo que ocurre, ¿no? Al interno de las sociedades, por los fenómenos sociales, básicamente, se fundan escindidas epistemológicamente, escindidas, confrontadas epistemológicamente, ¿no? Las ciencias sociales no tienen una tercera epistemología, se dividen, se tensionan, se desgarran, ¿no? Entre unas disciplinas que tienen una vinculación mucho más cercana a perspectivas vinculadas a las humanidades, ¿no? A la pregunta por la estética, a la pregunta por la buena sociedad, ¿no? A la pregunta por el tratamiento hermenéutico de los documentos, ¿no? Y hay otras disciplinas que se preocupan por el establecimiento de regularidades, de leyes, de generalidades. Entonces, en alguna medida la historia es una disciplina que tiende a ser un poco más humanista en este sentido, ¿no? Entonces, ese desgarramiento, esa decisión epistemológica hace que algunas disciplinas de las ciencias sociales se constituyan en lo que yo creo que es un malestar constitutivo de su propia fundación, ¿no? Por un lado, la ciencia, la historia, no me refiero a la historia de Heródoto, me refiero a la historia que se institucionaliza con el resto de las disciplinas de las ciencias sociales, a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa disciplina de la historia está como lo plantea Wallerstein, como en busca, ¿no? De la ciencia.
O sea, la subcultura del historiador está fundamentada en esto. Tiene una pasión por la verdad, pero no es la verdad secular, ¿no? Su discurso, hay permanentemente un llamado a hacer un discurso autocontrolado, autocontrol de las valoraciones, tiene un imperativo, ¿no?, ético de fundamentar el discurso histórico sobre pruebas, ¿no?, sobre pruebas empíricas, y esa pasión por la verdad le hizo que se distanciara de formulaciones más filosóficas, más generales y más teóricas, ¿no? O sea, su cultura nuestra, ¿no?, digamos, de manera convencional, es una subcultura que tiende a ser muy empírica, ¿no?, y en ese sentido antiteórica. O sea, ese perfil lo plantea Wallerstein en un sentido, es una, aunque los historiadores no estarían de acuerdo, ¿no?, en esa mención, pero si lo vemos así como lo estoy planteando, ¿no?, de búsqueda de la verdad secular, del llamado del autocontrol del discurso, del llamado del autocontrol de las valoraciones, es una pasión por la ciencia. O sea, la historia, en términos wallersteinianos, está en búsqueda en el sentido de la ciencia, a pesar, ¿no?, de que, sin embargo, sus formas de explicar los fenómenos sociales privilegian las motivaciones, ¿no? Privilegia la intención. O sea, la historia, en algunos casos, la historia es un relato de intenciones, ¿no? De ahí, es innumerable las nociones. Y también privilegia la comprensión en torno a lo único y lo irrepetible. Entonces, eso es humanismo, ¿no? En eso consiste precisamente la comprensión. Entonces, esa dualidad, yo decía en la escuela que la historia resume, también el resto de la disciplina de las ciencias sociales también, pero no resume en ese dualismo, ¿no? Y yo llamaba a convertir ese dualismo, ¿no?, digamos, un malestar constitutivo en un llamado a potenciar esa colaboración. Esa ambigüedad, como es una ambigüedad, no debería ser una característica mal vista, debería ser una característica que hace la historia verdaderamente potente, ¿no? Por un lado, una dimensión humanista, por un lado, un tratamiento de los documentos en torno a la hermenéutica, y por otro lado, que ver también una relación mucho más fructífera con la teoría, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Estado mágico desafía de alguna manera, no claramente, el Estado mágico desafía esa formación convencional, desafía claramente una historia intencionalista, y desafía también formas de discurso que poco problematizamos, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo metodológico. El tema que yo les presento a continuación, pues, tiene que ver bastante dentro de la dinámica problemática que estamos estudiando, como lo es la década de los 90. En esta década hubo dos elecciones presidenciales, en el año 93 y en el año 1998, que fueron causas y consecuencias de algunos movimientos políticos, sociales, económicos y, de verdad, una serie de factores complejos. Quise colocar o traer este tema que estuve investigando a raíz del año 2014, como en mi interés por la participación electoral o la participación política. Ese era uno de los temas de mi interés de investigación, y toqué la abstención electoral, que había sido uno de los puntos importantes en el año 1993, porque aparece como un fenómeno nuevo en la historia electoral de Venezuela.
Entonces, en la siguiente lámina vamos a tener este tema de las pensiones, un tema tanto muy sencillo de tomarlo, porque es el ciudadano común, es el pueblo, son los electores los que toman la decisión. Tienen unas explicaciones muy lógicas, muy variables, pero tiene también una serie de explicaciones o un análisis un poco complejo. ¿Por qué el ciudadano no va a votar o por qué no lo hizo en el año de 1993? ¿Por qué el ciudadano no lo hace? ¿Tiene un desinterés por lo público, por el Estado, por el contexto, o tiene una cultura política, bien sea arraigada por la educación, por la familia, por la religión, rechaza las elecciones, rechaza los procesos políticos, o tiene un rechazo a lo que son los actores dentro del sistema político? Todas las anteriores juntas, etc. Es decir, sencillamente el hecho de no asistir a la urna electoral, el hecho de no cumplir con tu deber, a lo mejor individualmente no le dan importancia, pero ya sumando ese conjunto de individualidades, nos dio un fenómeno en el año 1993. Tenemos acá la siguiente lámina, por favor, es tomar un poco, reflexionar sobre qué se entiende por abstención electoral. Lo definí en el año 2014 ya un poco como un fenómeno que se manifiesta por distanciar al elector en un momento determinado, es decir, en la parte electoral, en la campaña electoral puede ser, o en un año que se vislumbra electoral, bajo una serie de factores, que son los que voy a desarrollar a continuación, que aparecen al deteriorarse la gobernabilidad política y al existir problemas entre el Estado y la sociedad. Tenemos otra definición o otra opinión sobre esto. La abstención no solamente rechaza a los aspirantes al poder, como lo define Ángel Álvarez en el 96, también muestra un distanciamiento de los electores con respecto al sistema de partidos, que es una de las cosas que se refleja en el 93. Otra reflexión, vemos que la abstención se produce por un desalineamiento partidista, cuyos indicadores serían el descenso de la participación electoral y la erosión de los vínculos partidistas, la erosión de la gente, del ciudadano común o del que es miembro de un partido con ese mismo partido y por lo cual lo lleva a decidir no participar en las elecciones. Y otra reflexión que conseguimos allí es que la abstención es signo del malestar ciudadano general. La siguiente. Entonces, para este trabajo o para complementar esta década, he definido que los factores generales, por lo menos de la abstención en Venezuela, pueden clasificarse en tres tipos: básicos, compuestos y emotivos. Los básicos son constantes en el tiempo, no son parte de ninguna coyuntura política, son elementos irreversibles. La suma de ellos puede significar un porcentaje válido de electores. Estas son las causas muy comunes por las cuales la gente o los ciudadanos, los electores no acuden a las urnas electorales. Pueden ser por salud, por encontrarse enfermo, encontrarse hospitalizado por este tipo de problemas, como de que tengan que trabajar, elementos de trabajo, elementos ambientales como transporte, problemas del sistema electoral como tal, la ubicación de las mesas, la ubicación de los centros de votación, es decir, una serie de factores que se conjugan para incorporar o arrastrar un poquito o un poco de electores que no pueden ir a las urnas por distintos motivos ambientales, bien pueden ser escenarios que se presentan en el mismo día de la elección. Por supuesto, un desinterés ese día o también que tiene que ver con la apatía social de los electores el día de las elecciones. Esos son los tres tipos, lo que es el tipo básico. El tipo compuesto o el factor general que tenemos en la próxima lámina, el 98 y el 2000. Sí, a ver.
Una primera idea que estoy manejando es precisamente cómo se estructura el puntofijismo. ¿Cuáles son los cimientos de ese modelo representativo? Y hay tres aspectos que he destacado. En principio, el pacto y la estrategia unitaria que está en el pacto punto fijo del 31 de octubre del 58, la consolidación de una hegemonía electoral y luego el gobierno de una partidocracia, viendo luego qué es lo que podemos interpretar como una partidocracia. El pacto y la estrategia unitaria, vamos adelante. Un extracto del pacto de punto fijo, el texto. ¿Qué se pretende? Un gobierno de unidad nacional. Si bien el ejercicio del poder de un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de Derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario, cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero. Estamos en el contexto de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y esa unidad popular defensiva era la que se construía en las mesas de negociación durante todo ese año. Y la decisión de quién iba a ser un candidato unitario, que al final no se toma, sino se lanzan 3 candidatos. Vamos a la próxima. Hay otro extracto, perdón, gobierno, y el anterior, disculpa. Ok. El otro extracto del pacto, el gobierno de unidad nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el gabinete ejecutivo. Vamos a ver poco a poco cómo es que se manifiesta eso. En el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país mediante una leal selección de capacidades. Uno de los conceptos centrales que estoy trabajando es este concepto del sistema populista de conciliación, que es el concepto que plantea Juan Carlos Rey. Es su forma de definir el juego político de negociación durante el puntofijismo. ¿Y cómo lo define? Un complejo sistema de negociación y acomodación de intereses heterogéneos, en el que los mecanismos de tipo utilitario iban a desempeñar un papel central en la generación de apoyos al régimen y por consiguiente el mantenimiento del mismo. Carlos nos habló de esos sectores que están involucrados, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los empresarios, los mismos partidos políticos. Siguiente. Sigue adelante Juan Carlos Rey, conciliando 2 necesidades de las que dependía el mantenimiento del régimen democrático. Por un lado, garantizar los sectores minoritarios poderosos que sus intereses fundamentales no se verían amenazados por la aplicación de la regla de la mayoría en la toma de las decisiones gubernamentales, y por otro, asegurar la confianza de la mayoría de la población en los mecanismos de la democracia representativa como un medio idóneo para satisfacer sus aspiraciones de libertad, justicia y bienestar. Continuamos. Aprovecho y también traigo a colación una cita de Fernando Coronil, buenísimo, que hemos estado conversando y estamos en esa sintonía porque, él nos habla del estado congestionado. Entonces, ¿qué es lo que congestiona ese estado mágico? Vamos a ver la partidocracia, el reconocimiento de que Venezuela sufría de los problemas políticos, económicos y sociales comunes a la mayoría de los países de América Latina, condujo al fin del excepcionalismo venezolano. Desde una nueva perspectiva, lo que antes se había celebrado como un Estado democrático modelo, un sistema dinámico de partidos y una economía que crecía, se describe ahora como un Estado congestionado, dominado por las élites cerradas, una cogollocracia y un sistema clientelar de partidos, la partidocracia, y un mercado protegido que engendró los oligopolios parásitos. Siguiente. Entonces, aquí les presento un pequeño, sucinto concepto de partidocracia que está ya arrancando como parte de esta investigación. La propuesta que les presento es la partidocracia es el sistema de gobierno que subordina la participación y las decisiones de una sociedad a los intereses y acciones de los partidos políticos en el marco de un modelo electoral representativo. Vamos adelante entonces con esta sería, digamos, si hay un pacto y una estrategia unitaria, ¿cómo se consolida? A través, por supuesto, del ejercicio electoral.
Vamos a ver unos números, una síntesis de números en la siguiente lámina. Veamos acá. Y esta es una relación, la que está a la izquierda, las elecciones presidenciales. Esa es la sumatoria de los porcentajes obtenidos por solamente Acción Democrática y COPEI durante esas 9 elecciones. Como vemos ahí, los picos de popularidad están entre el año 1973 y el año 1988. Ahí es donde se consolida la verdadera hegemonía electoral. Estudio histórico, sobre todo a sus trabajadores que hicieron ese evento posible, a la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez y también a la Biblioteca Nacional, en particular a los trabajadores de la hemeroteca, que bueno, sin ellos nada de eso sería posible. Bueno, antes de arrancar, creo que sería una falla intelectual y política hablar del comandante Chávez y la revolución bolivariana sin referirnos al genocidio actual que está sucediendo en Palestina, perpetrada por Estados Unidos, Israel y el occidente imperialista en su colectividad contra el pueblo de Palestina, y lo cual también implica un epistemicidio en la medida que hemos visto el bombardeo sistemático de cada uno de los 6 universidades en Gaza y el asesinato de al menos 95 profesores universitarios. Así que creo que debemos recordar lo que dijo Hugo Chávez en 2009. Nosotros todavía hemos estado al lado del pueblo palestino de su memorable lucha contra el imperio yanqui, contra sus lacayos, contra el Estado genocida de Israel, que atropella, que mata, que pretende exterminar al pueblo palestino. Todo lo que luchamos por la justicia en este planeta, unimos nuestras voces a las de los pueblos palestinos. Bueno, próximo. Bueno, eso ya dicho, quiero comenzar con un poema escrito por una mujer cariqueña, fechada el 26 de marzo de 94, el día que el comandante Chávez sale de la cárcel de Yare. Hubo una vez un gran hombre, unió con su nobleza 5 naciones, grandeza de nuestra patria, olvidado jamás en nuestros corazones. Chimborazo glorioso fue su delirio, amor inmenso por Venezuela. Valiente fue su brillante ejemplo, esperanza en él tiene su pueblo. Sojar de Dios sabiduría de ese gran libro, florecerán siempre sus ideales, rutilantes estrellas en nuestra bandera, ilusiones que no se han extinguido, apoteosis luminosa hacia nuestra historia, Simón Bolívar, semidios de América. Aquello es apenas uno de los casi incontables poemas, cartas, billetes, retratos, documentos y otros objetos materiales que se dedicaron a Hugo Chávez y a sus compañeros bolivarianos en los días, meses y años después del 4 de febrero de 92. Es a partir de esta tremenda cultura material que surge mi pregunta de investigación: ¿por qué se forja una relación política afectiva tan estrecha y duradera entre Chávez y las clases populares venezolanas a lo largo de los años 90 e incluso hasta el presente? Es decir, ¿qué explica ese llamado fenómeno Chávez y por qué va junto con Simón Bolívar? Y cabe agregar aquí que lo popular, entender lo popular en términos no solo clasistas, sino también en términos étnicos raciales. En base de fuentes de prensa nacional, de documentos primarios y como estas cartas, entrevistas de historia oral, mi hipótesis tentativa es que el liderazgo de Chávez se radica en un residual pero activo bolivarianismo popular que legitima la participación política de las clases subalternas venezolanas. Próximo. Todos ya conocemos la tesis de Germán Carrera Lamas sobre el bolivarianismo oficial como un recurso ideológico del Estado que sustenta la hegemonía neocolonial de la burguesía comercial y terrateniente, es decir, el culto creado para el pueblo. Sin embargo, siguiendo al teórico marxista Raymond Williams, sabemos que toda hegemonía dada es siempre un proceso, un complejo afectivo de experiencias, relaciones y actividades que es continuamente resistida, limitada, alterada y desafiada por presiones de ningún modo le son propias. Próximo. En tensión oposicional con el culto dominante de Bolívar, persiste lo que podemos llamar un bolivarianismo popular,
lo que Carrera llama el culto del pueblo. Aquí vemos un sueño que más que eso es el recuerdo colectivo de sus propias hazañas, de sus sacrificios sin límite, el reflejo de su propio valor, el amor del pueblo por su héroe representativo, así expresado, no puede ser un sentimiento extático como lo han sido jamás los efectos populares. Rápidamente se convierten estos en expresión de anhelos, y por lo mismo en palancas de acción consiguiente. No es que tales efectos mueven el pueblo, sino que todo el agitarse de este se concentra en aquellos en forma simbólica, porque constituyen la revelación de su propio poder y de su capacidad, no ya de desear, sino de realizar. Próximo. Yo planteo que esta estructura de sentimiento, en los términos de Raymond Williams, forma el tejido que une Chávez y los sectores populares venezolanos en una dinámica de interpelación mutua y permanente. Por ejemplo, vemos esta reseña de una visita de Chávez a Los Teques en 94. Decía Neruda, el poeta de canto general, que Simón Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Hugo Chávez considera válida esta aseveración. Según él, el padre de la patria, pese a su rigidez de bronce, acaba de salir de su letargo para comandar, por intermediario del MBR 200, el rescate de un país hundido en el pantano. El comandante rebelde de 4F visitó ayer Los Teques e invocó al Libertador y a Guaycaipuro. Dijo ser heredero de las luchas de José Leonardo Chirinos y depositario de la esperanza popular, apolizada por el trovador Ali I en cantos de vibrantes armonías. Brazo en alto, aclamado por quienes buscan cauces a su angustia, el golpista, ahora enfrascado en lucha cívica, rodeó de flores la inmovilizada imagen del caraqueño libertario. Siguiendo la antropóloga Yolanda Salas, este culto del pueblo condensa elementos, condensa elementos sincréticos de catolicismo popular, de María Leonza, de elementos referentes de la izquierda revolucionaria, para articular un poderoso discurso histórico que sirve de palanca de acción sociopolítica desde abajo. Por mi dedicación como docente en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, como profesor en las materias de Sociopolítica 4, que tiene que ver con un abordaje crítico del punto fijismo, del periodo punto fijista, y, Sociopolítica 3 y Sociopolítica 4, que tiene que ver con el abordaje de la revolución bolivariana, ¿no? Como periodo político, ¿no? De eso hablaré, de eso tocaremos. Es un periodo político nuevo, en construcción, ok, ¿no? Y bueno, y creo que saltan las necesidades de abordar este periodo de la historia que creo que ciertamente los historiadores creo que vivimos en una etapa de un permanente embelezamiento con el periodo de la independencia, pero creo que sin menospreciar un periodo tan importante y necesario que hay que seguir revisitando permanentemente, pero creo que estas etapas de la historia, la construcción de la modernidad del país, ¿no? Creo que es importante abordarlo, ¿no? Yo quisiera primero comenzar con una pequeña introducción que dice que el arribo de la Revolución Bolivariana en 1999 como consecuencia de la ruptura del pacto social establecido en el 58 entre el bipartidismo adeco-copellano, punto fijista y los sectores populares, supuso el inicio de una nueva etapa que ya se venía prefigurando desde 1973, cuando el país empezó a experimentar puntos de ruptura entre la sociedad y la clase política gobernante. Como fue el llamado Viernes Negro, el estallido social de 1989 del Caracazo Sacudón, las rebeliones militares de 1992, el fin del bipartidismo en 1994 con el triunfo electoral de Caldera y su coalición de partidos minoritarios, la crisis financiera que acabó con 2/3 de la banca y con los ahorros de la gente, y finalmente el inesperado auge del chavismo a partir de 1997 como un fenómeno político inédito hasta ese momento.
Esta ruptura entre la sociedad y la clase política gobernante que echa por tierra cualquier supuesta excepcionalidad, según la cual en Venezuela no existían radicalismos políticos, debido al equilibrio social establecido por el sistema, iniciará una nueva etapa sobre la base de una serie de cambios estructurales dentro del modelo político-social venezolano. Estos cambios van a impulsar un nuevo proceso de modernización del sistema entre el año 89 y el 99, una década, como hemos visto, bastante dinámica desde el punto de vista político, económico y social, mediante la aplicación de una serie de medidas públicas que gradualmente van a transformar el modelo democrático nacional desde su propia concepción hasta sus modos de operar. La reforma de la Ley de Participación Política en el año de 1989, que permitió la elección directa de las autoridades regionales y locales, la incorporación del voto nominal, que vino a acompañar el histórico voto lista, la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, o COPRE, con la intención de impulsar cambios institucionales y legales a fin de dinamizar y mejorar la Constitución del 61. La Comisión Bicameral encargada de la reforma de la Constitución de 1961. La informatización del sistema electoral a partir del año de 1998, que permitió garantizar la transparencia en el ejercicio del sufragio por primera vez. El impulso y promoción de la idea de una reforma constitucional que dio pie a la Asamblea Nacional Constituyente del 99, la cual transformó el modelo democrático venezolano de representativo a participativo, así como de la ampliación de los poderes públicos del Estado. Todos estos fenómenos y las circunstancias que ocurrieron a partir de entonces propiciaron, pues, gradualmente en la década de los 90, la finalización de uno de los periodos políticos más largos de la historia republicana nacional. En todo caso, y como finalización, cabe la pregunta acerca de si la etapa política actual, iniciada en 1999, si es una etapa política iniciada en 1999, viene a ser la continuidad de un mismo periodo de largo aliento, o si por el contrario significó el chavismo bolivariano, el inicio de un nuevo tiempo histórico político para la nación. ¿Verdad? Bueno, yo parto primero de una premisa, que es que la reinterpretación del pasado coincide con la reexaminación de la historiografía tradicional. Es decir, para poder entender, hacer unas nuevas perspectivas teóricas mitológicas del pasado, bueno, hay que volver a revisitar los autores, las categorías, y darle una nueva perspectiva, una nueva visión, en todo caso, desde una visión revisionista, ¿no? De revisitar ciertas etapas y momentos de la historia reciente. Es decir, que para entender el fenómeno chavista es necesario acercarnos a los hechos del pasado desde unas formulaciones nuevas, alejadas de posturas teóricas tradicionales propias de la historiografía tradicional, como el caso que Lucas está abordando, ¿no? Que es importante, ¿no? Desde otra perspectiva que no es la tradición. Para entender el fenómeno Chávez, bueno, primero la aparición en el escenario político del chavismo rompe con las acostumbradas interpretaciones que se tenían de la realidad sociopolítica del país, trayendo a su vez nuevos elementos y categorías, no exactamente por sus innovaciones teóricas, más bien por la novedad en sí misma, a los modelos de interpretación de la realidad nacional. Elementos como luchas populares, lucha de clases y discriminación racial adquirieron una nueva dimensión y peso dentro del marco teórico de cualquier análisis o interpretación social, histórica, económica del país a partir del año 90. Para alcanzar los niveles políticos, económicos y sociales, organizativos, como el objeto de transformar las estructuras ideológicas y materiales del país, tuvo Chávez que atravesar lo que él mismo denominó como un complejo desierto de soledad, cosa que Modesto Emilio Guerrero lo ubica entre el año 92 y el 99, y Steve Elner entre el año 99 y 97. Los tiempos es lo de menos, ¿no? Pero ciertamente, después de la salida del surgimiento del fenómeno de Chávez en el año 92 con las sublevaciones militares, empieza pues una etapa de reconstrucción de una nueva narrativa política, ¿no? En el país. 7 años donde el fundador del actual modelo tuvo que enfrentarse cara a cara con las leyes de lucha de clase y los secretos de la política, seguramente para él desconocidos hasta ese momento. Chávez marca ciertamente el fin del otrora excepcionalismo venezolano, que alega que la historia moderna ha estado exenta de luchas encarnizadas
los conflictos agudos de clase y los rencores sociales que sí han caracterizado a otros países latinoamericanos, ¿verdad? Analistas políticos y representantes influyentes cercanos a los círculos influyentes de Washington etiquetaron a Venezuela como democracia modelo debido a su estabilidad social y la marginación de la izquierda y el sindicalismo combativo independiente, ¿no? Que son características propias de este modelo punto fijista, o aparentemente de acuerdo a esta teoría del excepcionalismo venezolano. Sin embargo, proyectándonos más atrás, luego de la nacionalización, con la intronización de lo que se llamó la Gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez I, y frente al supuesto plan modernizador, se empieza a apreciar un permanente y acelerado deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, producto de la insensatez de las decisiones tomadas por la clase política y el rumbo ideológico asumido generalizadamente por estos, ya fuesen Adeco o Popeyar, ¿no? Estamos viendo una inoperancia en la actividad política para resolver, porque estamos viendo una sociedad cuyo dilema no es de dónde sacar dinero, sino es que tenemos demasiado dinero y no sabemos cómo administrar este dinero. Entonces, esa nueva realidad socioeconómica da pie pues a decisiones insensatas, ¿no? Y un cambio posteriormente, por lo que estamos hablando acá, que habló también el profesor Bracamonte sobre, desde la visión marxista, un nuevo rumbo ideológico asumido producto de la dinámica mundial, que es el surgimiento del neoliberalismo. Para entender lo que yo llamo la teoría del Estado moderno, dos conceptos hay que tomar en cuenta de las perspectivas. A ver, que la obra de aula, yo fundamentalmente un educador de aula. Y si algo no me gusta de estas responsabilidades que nos han estado buscando, es que me han alejado de mis actividades normales, académicas, la lectura, el intercambio, la discusión, la polémica, que va a asociar a la labor del aula, no como que el maestro todo lo sabe, sino que el maestro que problematiza la educación y sus variables fundamentalmente sociales, históricas, económicas. Y pues un ejemplo, me ha gustado escuchar las ponencias, pero de salir a firmar papeles, todavía se hicieron a revisar memorandos y a pedir entrevistas y hasta creerme importante. Quiero ratificar a todos los ponentes la invitación para que nos hagan llegar a la coordinación del evento, no amigos que tengan su ponencia, porque la idea es comenzar por ello, con esa ponencia. Yo supongo, escuchando los pocos que digo, que hay muchas interrogantes. Hay muchas interrogantes que no sé si estaremos en capacidad de responderlas. Las denominaciones tradicionales y políticas. Sí, podemos seguir usándolas. Venezuela vivió un quiebre del sistema político a finales del siglo XIX y vivió otro a finales del siglo XX. Estamos realmente avanzando dentro de ese nuevo modelo. Vamos a leer la ponencia, vamos a ver cómo avanzamos en esa materia. No quiero hacer una exposición larga sobre las cosas que me preocupan, son muchas. Dentro de esa vida, muchísimas. Dentro de lo que está ocurriendo en el mundo, muchísimas. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de tener una reunión vía internet con todas las universidades que ofrecen programas de historia. Y es impresionante la cantidad de dudas que surgen
en todas estas universidades e instituciones de educación superior. En los programas de historia nada más. En los programas de historia nada más. Entonces, yo quiero agradecerles a ustedes el puesto. Quiero que lo materialicen en la ponencia, que nos hagan llegar a través de la coordinación del evento y el compromiso del Centro Nacional de Estudios Históricos de convertirlo en un libro colectivo que esperamos vea luz este año mismo, este mismo año. Y los invito de nuevo a que colaboren, escriban, nos hagan llegar sus productos. Hemos diseñado una EMU para estimular a los investigadores. Hemos diseñado una EMU para estimular a los investigadores. Y queremos aportar. De manera que sus colaboraciones contarán con pequeños activos. No para comprar un carro de último modelo, pero sí un pequeño activo. Y estas puertas están abiertas para todas sus inquietudes. Si organizamos un evento, organizamos un seminario, un tipo de conferencia, las instalaciones de estudio histórico están abiertas para cualquier inquietud, sobre todo que nos ayuda a resolver ese mal de dudas en el que nos desenvolvemos. Bien grande, muchas gracias por haber asistido a este